Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, qué bueno que nos damos cita, la oportunidad de reunirnos en torno de la adoración a nuestro Señor Jesucristo, la alabanza a su santo nombre, que es el motivo más importante por el cual nos reunimos. El Señor, en gracia y en consecuencia, pues tiene a bien hablarnos, instruirnos por vía de la exposición de su palabra, la cual, hermano, no es expuesta por la virtud de ningún predicador, sino por la obra de gracia del Espíritu Santo iluminando su mensaje al corazón de la audiencia, ¿verdad? Entonces, venimos a alabar a nuestro Dios y venimos a escuchar la voz de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, esto amerita que mantengamos una actitud alerta, una actitud dispuesta, una actitud diligente hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? No se vale quedarse dormido, ¿correcto? Mira, dile a tu hermano que tienes a tu izquierda, a tu derecha, no se vale quedarse dormido. Y ahora tú contéstale, te autorizo que me des un pellizco de monjita si ves que cabeceo. Entonces estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Gracias a Dios. No van a haber dormidos, en su defecto algunos pellizcados. Muy bien. Bueno, hace un par de semanas, hermanos, iniciamos una serie basada en la primera parte del Sermón del Monte. No la iniciamos en día domingo, sino en miércoles, ¿verdad? Es por eso que la mayor parte de ustedes es probable que no hayan recibido este mensaje. Y informarles que se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube e igualmente en nuestra página de Facebook. Ahí pueden consultar el primer mensaje introductorio de esta serie que está basada en las bienaventuranzas. De hecho, ese es el título de nuestro tema, nuestra serie, las bienaventuranzas. Es una serie que vamos a estar dando de manera continua, consecutiva hasta su término, tanto los domingos como los miércoles. Hoy vamos a ver el segundo tema de esta serie, así que la invitación es asistir los miércoles también para poder tomarla. En su defecto, si no podemos asistir por alguna causa de fuerza mayor, entonces darle seguimiento a través de la página de Facebook o de YouTube, ¿correcto? Bien, bueno, entonces comentábamos que el Sermón del Monte, hermano, representa el mensaje dictado por nuestro Señor Jesucristo a su grupo de discípulos más largo, más extenso y más nutrido de elementos prácticos, doctrinales, que dan testimonio de la forma en la que una persona redimida por la gracia tiene que desempeñarse en su manera de vivir, ¿ok? Es un mensaje, un sermón lleno de enseñanza y nos muestra de qué manera podemos manifestar a través de nuestra vida la realidad de la redención de la que hemos sido sujetos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un sermón, hermanos, que tiene que ser un frontal en nuestro estudio constante de la palabra de Dios. El Sermón del Monte es una porción bíblica a la que tendríamos que estar regresando, retornando una y otra vez a lo largo de nuestra experiencia como lectores de la palabra de Dios, como estudiosos de la palabra de Dios. Posteriormente, en las cartas doctrinales, hermanos, en las epístolas generales, como Santiago, por ejemplo, encontramos una clara, digámoslo así, descripción detallada ya a través de procedimientos conductuales muy bien definidos, de la forma en la cual poder llevar a la práctica los preceptos que el Señor Jesucristo establece en el Sermón del Monte, ¿correcto? Entonces, el Sermón del Monte es literalmente una descripción clara de lo que tendría que ser todo el estilo de vida de un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia. Y la primera parte de este sermón, hermanos, se conoce como las bienaventuranzas. Vamos ahí, por favor, Mateo 5, verso 1. Y con atención leamos el primer versículo. Dice así: viendo la multitud, Jesucristo es a quien se está refiriendo la Escritura, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Comentario que hicimos desde el tema de introducción es que en este primer versículo encontramos bien definida la existencia de dos grupos de personas. Un grupo de personas es definida o es nombrada como la multitud y el otro grupo de personas es mencionado como los discípulos de Jesucristo.
La multitud se queda en la falda de la montaña en tanto que los discípulos de Jesucristo los siguen. Dice que Él sube a la montaña y sus discípulos le siguen. Creo que es importante poder, a la luz de la iluminación escritural, identificar de entrada a qué grupo de personas pertenecemos como seguidores de Jesús. Porque ambos grupos, hermanos, establecen una forma personal de seguimiento a Jesucristo, una multitud que sigue a Cristo hasta cierto punto y discípulos que siguen a Jesucristo más allá de ese punto. La palabra multitud, para que esto comience a cobrar más sentido en nuestra mente, significa en su original griego muchedumbre de personas. Puede definirse también como una turba, puede definirse también como una chusma. Lo que nos permite identificar a este grupo de personas multitudinario en una condición de desorden, desorden de la mente, desorden del corazón y en consecuencia desorden de la conducta. Eran personas cuyos intereses sobre nuestro Señor Jesucristo solamente se encauzaban en torno de los beneficios que por la gracia y misericordia de nuestro Señor Él ejercía en forma masiva hacia todas las personas. Donde el Señor Jesucristo entonces se establecía, donde el Señor Jesucristo establecía su presencia, siempre vemos en torno de Él, sobre todo en su ministerio en Galilea, un gran grupo de personas, una multitud, en muchas ocasiones incontable, para poder recibir de parte del Señor algún tipo de beneficio físico que pudiese garantizar o restabilizar su estado de bienestar. Y vemos resurrecciones, y vemos multiplicación de panes, de peces, alimentaciones sobrenaturales, vemos sanidades, liberaciones de demonios, vemos una gran cantidad de obras de gracia y misericordia que provenían del carácter de piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto una enorme cantidad de personas, de gente, siguiendo al Señor para ser receptores de estos beneficios. El otro grupo mencionado aquí en este primer verso es un grupo mucho más pequeño de personas, definidos como los discípulos. Y la palabra discípulo, hermano, proviene del griego matetes, que significa aprendiz. Una persona que sigue no solamente la forma de pensamiento y la forma de habla, sino también la forma de vida de un maestro. El propósito del discípulo es ser permeado de tal forma de la naturaleza de vida del maestro que a la postre él pueda reflejar, representar y vivir la misma forma de vida del maestro. A este grupo de personas llamados discípulos, su interés no se encuentra propiamente en los beneficios sobrenaturales por gracia y misericordia que puedan recibir de Jesucristo, sino la gracia y misericordia mayor del conocimiento de quién es Jesucristo. El discípulo es movilizado por un conocimiento mayor, el conocimiento de quién es Dios, no tanto el conocimiento de qué es lo que puedo recibir de Dios. Y entonces vemos a este grupo discipular, y yo haciendo un ejercicio de imaginación puedo verlos en la falda de la montaña, viendo a Cristo subir y a otro grupo pequeño de personas siguiéndolo, pensando ¿a dónde va Jesús si las necesidades están aquí abajo? ¿Cuánto tiempo tardará el Señor Jesucristo dialogando con ese grupo de personas? Y aquí ojalá no tarde demasiado, porque aquí hay muchas necesidades, sanidades, resurrecciones, alimentaciones, cosas que necesitamos recibir, y por eso estamos reunidos en torno de Jesucristo. En tanto que el otro grupo se encuentra siguiendo a Jesús. Dice la Escritura que subiendo a la montaña los discípulos los siguen y Él se sienta. Y este acto de sentarse de nuestro Señor Jesucristo era el mismo acto que ejercían los grandes maestros de la filosofía de entonces y de la antigüedad, que tenían por costumbre dar sus disertaciones, dar sus mensajes más importantes, no de pie frente a una audiencia, sino en una actitud apacible, sentados. De tal forma que cuando el discípulo observaba que su maestro se sentaba, él sabía que algo importante, una enseñanza importante, trascendente, saldría de la boca del maestro, y prestaba atención. Comentaba yo en la clase introductoria que, a diferencia de lo que hemos visto eventualmente en películas o en pinturas, dando a Jesucristo el sermón de la montaña, voz en cuello, una gran multitud de personas, no es así. La Biblia nos dice que la multitud se queda abajo y Jesucristo en la montaña se sienta, y apaciblemente, en un tono de voz completamente normal, comienza a dar la enseñanza a un grupo de personas que estaban interesados en conocer a Jesús, en conocer su corazón y en conocer su voluntad.
¿A qué grupo de personas pertenecemos? Porque si estamos en esta mañana en la congregación es porque en alguna forma seguimos a Jesús. Estamos aquí siguiendo las huellas de Jesús, pero ¿cuál es la motivación por la cual estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos detectar o diagnosticar objetivamente qué es el motor o cuál es la motivación que nos lleva a seguir a Jesucristo? Porque hoy a la distancia podríamos juzgar a la multitud como un grupo de personas interesados solamente de manera materialista en los beneficios que pudiesen obtener de Él. Pero la forma en la cual nosotros de manera objetiva podemos definir si hoy Cristo caminara entre nosotros, ¿en qué grupo nos ubicaríamos, hermanos? Sería simplemente identificar los motivos por los cuales nosotros, por ejemplo, levantamos oración a nuestro Señor. Si el centro de tu oración es la recepción de beneficios, Señor, mi familia, Señor, mis hijos, Señor, mi economía, Señor, mi trabajo, Señor, mi salud, Señor, mis circunstancias, Señor, opera un milagro, necesito eso, tu intervención divina, aun cuando parezca espiritual, hermano, si ese es el centro, es el nodo de tu oración a Dios, entonces es muy probable que si el Señor estuviera entre nosotros, formáramos parte visible de la multitud. Ahora, no estoy diciendo de ninguna forma que no hagamos a nuestro Dios las peticiones necesarias para nuestra subsistencia y bienestar. Evidentemente la petición es un elemento factorial de la oración, porque ¿a quién más vamos a pedir sino a Dios? ¿Quién es nuestro proveedor? Nuestro proveedor es Dios. No está mal que pidamos a nuestro Señor. Pero precisamente el modelo de oración definido como Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo diligentemente nos enseña, hermanos, a sus discípulos, pero que reverbera hasta nuestros días, es estableciendo la petición de la provisión diaria en su justo lugar. Los primeros elementos del Padre Nuestro tienen que ver enteramente con la glorificación del Señor, la santificación de su nombre, el ejercicio de su voluntad, el establecimiento del reino de los cielos en nuestros corazones y posteriormente en la tierra. Posteriormente viene ese segmento de oración en donde pedimos a Dios. No está mal pedir a Dios, pero si el centro de tu oración, la motivación de tu vinculación con Cristo o el único motivo por el cual buscas a Dios en oración es la búsqueda de bienestar, la búsqueda de elementos, su intervención divina, sobrenatural para establecer condiciones de bienestar, entonces, hermano, cuando Cristo no esté hoy físicamente aquí y aunque vengamos a la iglesia, somos una multitud, pero no somos sus discípulos. El discípulo lo podemos ver personificado, por ejemplo, en María. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo llega a la casa de María y de su hermana Marta, ¿verdad? Con una comitiva. Y entonces Marta, afanada y turbada, comienza a preparar la comida, a limpiar la casa y aún recrimina a Jesucristo: Señor, María está a tus pies y no le dices que me ayude, estoy sola con tanta carga de trabajo. Y Jesús apaciblemente, lo podemos ver también sentado en ese lugar, dando una enseñanza discipular importante, le dice a Marta: estás muy atareada, muy afanada, muy turbada. Tu hermana María escogió la mejor parte, estar a mis pies escuchando el mensaje, conociéndome a mí, conociendo mi corazón y mi voluntad para su vida. Tu hermana María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Podremos recibir una gran cantidad, hermanos, de beneficios materiales, de sanidad, de provisión, etcétera, pero todas estas son cosas caducas. Tú puedes recibir hoy sobrenaturalmente sanidad de parte de Jesucristo, pero no hay duda que posteriormente te vas a volver a enfermar. Hoy puedes recibir una provisión milagrosa de parte de Dios, pero eso no significa que el día de mañana no volverás a tener necesidad. Todo lo que podamos recibir materialmente, aun cuando la fuente de procedencia sea nuestro Dios, materialmente tiene fecha de caducidad. Sin embargo, Dios tiene cosas para darnos con una mayor trascendencia, con mayor alcance, cosas que no nos serán quitadas, hermanos. El conocimiento de quién es Él. Conocer a Dios, hermano, es un conocimiento de eternidad. Es un conocimiento que define tu eternidad, el lugar donde vas a pasar la eternidad. Y los discípulos de Cristo fundamentalmente estaban motivados por esto. Seguían a Jesús por estas razones. ¿A qué grupo de personas pertenecemos, hermanos? Bueno, continúa entonces en el verso 2, el Señor dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo: acuérdate que ya no está ante la multitud, está solamente ante sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, en tu precioso nombre venimos en esta mañana en humildad de corazón, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres Dios y nosotros somos tu creación. Una creación que tú diseñaste perfecta, pero por causa del pecado, Señor, hemos incidido en una desestructuración de nuestra autopercepción y por lo tanto, Señor, nuestra vida se ha tornado defectuosa y fallida. Señor, cuánto necesitamos de ti. Gracias por la obra salvífica que has extendido sobre nosotros, porque has cambiado nuestro corazón. Te pedimos que también nuestra conducta, nuestra forma de pensamiento continúe cambiando. Señor, perdónanos por el pecado y la maldad, la vileza y la miseria con la que eventualmente, no pocas veces, pensamos y nos comportamos y hablamos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y concédenos ser bienaventurados para tu gloria y honra. La palabra más frecuente, hermano, en este contexto escritural, no hay duda, creo que ya todos la identificamos, es la palabra bienaventurados. En el versículo 12 el Señor Jesucristo dice de manera enfática, gozaos y alegraos. Entonces, vemos claramente en este mensaje una determinación en el corazón de Dios. El Señor quiere que sus hijos, el Señor quiere que aquellos que le seguimos, sus discípulos, seamos personas que podamos experimentar el gozo y la alegría en esta tierra. El gozo y la alegría. Digamos que de alguna forma esta es una meta que claramente define el Señor Jesucristo en este sermón. Pero entendemos, por supuesto, hermano, y sobre todo hemos venido estudiando en las últimas semanas sobre este tema, el Señor Jesucristo no está haciendo referencia a la felicidad ficticia, esa felicidad que es transitoria y que se encuentra fundamentada en circunstancias externas de la vida material cuando es favorable, cuando la economía marcha bien, cuando no hay enfermedad en casa, cuando hay incrementos materiales, incrementos salariales, cuando va bien el negocio, cuando las relaciones interpersonales están en cierto nivel de estabilidad y entonces decimos cuánta paz tengo, qué feliz soy en la vida. No, el Señor Jesucristo no se refiere a eso. Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan el Señor nos dice, mi paz os dejo, mi paz les doy, pero yo no les doy la paz como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces hay dos clases de paz de entrada, la paz del mundo y la paz de Cristo. Y la paz del mundo, hermano, entendemos como este estado de bienestar temporal y transitorio en el que de forma igualmente temporal y transitoria experimentamos cierto nivel de tranquilidad. Digamos que la paz del mundo es una expresión minimalista en donde ante el cese de las conturbaciones, el cese del conflicto, logramos experimentar periodos cortos de tranquilidad. Como cuando logras pagar la renta mensual de tu negocio, de tu casa, la letra de tu auto y experimentas tranquilidad, haces una exhalación de tranquilidad, pero finalmente vendrá otra quincena y vendrá otro fin de mes y vendrán otros pagos pendientes que nuevamente generarán turbación en tu corazón. Es una paz que es transitoria, es temporal, es una paz a manera de montaña rusa, a veces la tienes, a veces no, y es inestable y no es permanente. El Señor Jesucristo no se refiere a esa paz porque esa es la paz del mundo. La paz que el Señor Jesucristo nos da es una paz que permanece en condiciones constantes a pesar de las inevitables vicisitudes, contrariedades, complejidades, conflictos, frustraciones, motivos de dolor que vamos a experimentar en nuestro curso de vida. Inevitablemente, hermanos, tendremos una experiencia de dolor. Lo único que tenemos garantizado cuando venimos a la tierra, hermanos, es la experiencia del dolor. La experiencia de la felicidad verdadera no es una promesa dada a todas las personas, sino solamente a aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Hay dolor garantizado. Aún para los hijos de Dios el dolor está garantizado. Cualquiera que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido.
Es necesario que a través de muchas tribulaciones, conturbaciones, dificultades, entremos en el reino de los cielos. No teman manada pequeña en medio de este mundo conflictivo, porque van a ser atacados, pero tengan paz, porque a mi Padre le ha placido daros el reino, dice el Señor Jesucristo. Entonces, en ningún momento encontramos de parte de Cristo una oferta de cese permanente del conflicto y del dolor, de la angustia o de la frustración o de la traición o del abandono o de la soledad. Esa no es la oferta de nuestro Señor Jesucristo. La oferta de Jesucristo es darnos la paz en medio de esas circunstancias adversas. La paz del mundo entonces la entendemos como ese cese temporal de la contrariedad. En cambio, la paz de Cristo es aquella que permanece dándole estabilidad a la vida de una persona, de una familia, en medio de la adversidad. Esa es la paz de Cristo. Y esa es la bienaventuranza a la que se está refiriendo la palabra de Dios. Fíjate, la palabra bienaventurado del griego makarios significa feliz. Felicidad real que no es afectada por las circunstancias, lo que hemos estado comentando. Significa ser supremamente bendecido. Tiene la idea de bendición interna que no es el resultado de circunstancias ni está sujeta a cambio en base a esas circunstancias. Significa una paz interna, hermanos, una bendición interna real y permanente, un estado constante de bienestar, en el que Dios desea que nos encontremos constantemente aquellos que somos definidos como sus hijos. Entonces, la paz y la bienaventuranza no es dejar de experimentar dolor, sino mantener una condición de gozo y paz a pesar del dolor, en medio del dolor. Eso es a lo que Cristo se está refiriendo y es el estilo de vida en el que tendría que desarrollarse nuestra existencia si somos hijos de Dios. Es una palabra que también significa virtud y por supuesto encontramos esta palabra o este elemento en la persona de Dios y en la persona de Jesucristo. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 6, 14, por favor. Dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: guarda el mandamiento sin mácula y sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y la Biblia define que nuestro Señor Jesucristo es bienaventurado. Significa que esto que es definido en la Biblia como bienaventuranza, el máximo nivel de estabilidad, equilibrio, gozo, paz, felicidad, estabilidad en la vida, es algo que forma parte de la esencia de Dios, hermanos. Es algo que forma parte de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, por tanto, hermano, que sea lo que sea, ser bienaventurado es una virtud característica de la naturaleza divina y es algo que solamente podrán experimentar aquellos que participan de la naturaleza de Dios. Solamente ellos. Solamente las personas que podrán experimentar bienaventuranza son aquellas que participan de Jesucristo. Entonces, concluimos: no hay bienaventuranza verdadera fuera de Dios y fuera de Cristo. Fuera de Dios y fuera de Cristo, solamente vas a transitar en la vida, ¿verdad? Como los luchadores o boxeadores que están siendo fuertemente agredidos ya sin capacidad de defenderse en un ring de combate, esperando que suene la campana para poder tomar la esquina y tener 3 minutos para tomar un respiro antes de volver a ser acribillados y golpeados. ¿Has visto esas contiendas de box o de lucha libre donde hay una clara superioridad de uno de los contrincantes y el más débil está siendo fuertemente vapuleado por el otro? Y entonces tú dices: ya que tiren la toalla, ya que suene la campana, que le den esquina. Y finalmente tocan la campana, llega a la esquina, le ponen un banquito y lo comienzan a refrescar, agua, unos buches de la boca directa, ¿verdad? Para refrescarle el rostro, le limpian la sangre, le llenan y le embadurnan de vaselina el rostro. Y es un respiro y tú dices: híjole, 3 minutos, es muy poco, perdón, 1 minuto para descansar. Ojalá le dieran 2 o 3 minutos, le dan un solo minuto para estar 3 minutos constantes frente a su agresor nuevamente. Ese minuto de
receso de la violencia, ese minuto de receso de la contrariedad, de la aflicción, del dolor, de la experiencia nefasta, es la paz del mundo. Es una paz transitoria, es una paz tan corta, es una experiencia de cese del conflicto tan mínima que intentamos disfrutarla lo más posible porque sabemos que inevitablemente volveremos a experimentar el dolor y nuestras vidas se volverán a hundir en este. Esa es la paz del mundo. La paz de Cristo es lo que nos permite mantenernos a flote en medio del dolor, en equilibrio en medio del dolor. La bienaventuranza es mantenernos en ese estado de máxima plenitud espiritual, de la mente, del alma, de las emociones y de la conducta en medio de las peores adversidades. Y eso es lo que el Señor tiene para los que le buscan. Segunda de Pedro 1:4 nos dice que aquellos que creemos en el Señor Jesucristo hemos sido participantes de su naturaleza divina. Y eso no significa que seamos dioses, eso significa, hermanos, que hemos sido redimidos en la gracia del acto glorioso de Cristo muriendo en nuestra representación en la cruz del Calvario, pagando el pecado que nosotros habíamos cometido, haciéndose el depósito de nuestra culpa y nosotros recibiendo la reconciliación, la justificación y la paz con Dios por medio de esos gloriosos méritos. El Señor entonces nos hace participantes de la naturaleza divina cuando hace en nosotros la habitación del Espíritu Santo, y a partir de ese momento somos guiados a la forma de vida que es grata a la voluntad de Dios. Nos permite desarrollar lo que antes no podíamos, vivir lo que antes no podíamos, amar lo que antes aborrecíamos y aborrecer lo que antes amábamos. El Señor nos hace parte de esa naturaleza, y por eso, hermano, tú y yo, a partir del momento en el cual creímos en el Señor Jesucristo, que yo considero es una condición común a todos nosotros, hermanos, pudimos comenzar a darnos cuenta de que el pecado ya no nos ofrecía o ya no tenía esa garantía de placer permanente con el cual antes nos seducía y nos llevaba a morder la carnada y a vernos nuevamente una y otra vez entrampados en la misma falacia, en la misma mentira. Oye, hermano, el pecado es algo que, si bien podemos reconocer en él que es una fuente transitoria de gratificación mentirosa, es algo que dejamos de apetecer, es algo que comenzamos a distanciar de nuestros afectos, y ese Dios al que decíamos amar de labios para afuera, de dientes para afuera, hermano, es un Dios que realmente comienza a traer nuestra atención y comenzamos a gozar viviendo la santidad de Él. Hermano, es esa la naturaleza divina a la cual se refiere la palabra, y solamente quienes participamos de esa naturaleza podemos ser bienaventurados. Entonces, el estado de gozo y de felicidad real que es conocido por Dios, que es parte de la naturaleza de Jesucristo, debe de ser el estado interno de nuestras vidas si somos hijos de Dios. Macarios entonces, Macarios es el griego del cual se traduce la palabra bienaventurado, Macarios en el griego, bienaventurado en el castellano. Macario fundamentalmente entonces es un elemento de la esencia de Dios, y el hombre solamente puede conocer ese elemento si es un hijo de Dios por la fe, solamente. Entonces el Sermón del Monte desde el principio establece su audiencia. La audiencia del Sermón del Monte no son personas que buscan a Cristo solamente por los beneficios de ser bendecidos por su gracia. ¿Te acuerdas de esta otra escena cuando Cristo va caminando y a la distancia observa a 10 personas enfermas de lepra? Y entonces piden el auxilio de Jesucristo, y Jesucristo les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, en el libro de Levítico, las personas enfermas de lepra, una vez que eran sanadas, no había una medicina para curar la lepra, no había un antibiótico para tratar esta enfermedad, y por lo tanto generalmente era una enfermedad terminal, era una enfermedad que conducía a la gente a la muerte. Pero cuando por alguna circunstancia, hermano, una persona sanaba de lepra, entonces tenía que presentarse ante el sacerdote, y digamos que era la autoridad sanitaria para poder evaluar a través de diversas formas y elementos y procedimientos si al paso de las semanas la persona verdaderamente era sana de lepra, y entonces poder reintegrarse nuevamente a los núcleos sociales, familiares, laborales, sociales, de los que había sido segregado por causa de la lepra.
Las personas enfermas de lepra, hermanos, eran sacadas del núcleo social y eran destinadas a lugares de resguardo llamados leprosarios. Y entonces pasaban los últimos días de su vida en total aislamiento y en distancia de las personas queridas. El Señor Jesucristo los ve y les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Lo que el Señor les estaba diciendo: han sido sanados, vayan a ser inspeccionados por el sacerdote. Y dice la Biblia que en la medida en la que continuaban caminando, iban siendo sanados en el camino. Pero de estos 10, hermanos, solamente uno regresa a los pies de Jesucristo y le agradece. Y la pregunta de Cristo, hermano, que evidentemente no era por ignorancia, sino para darnos a nosotros la enseñanza medular de este evento, fue la siguiente: ¿y dónde están los demás? La respuesta de este ex leproso fue: no sé, Señor, solamente yo he regresado. Y el Señor Jesucristo dice: levántate, tu fe te ha salvado. No dijo sanado. Los otros 9 también habían sido sanados, pero solamente este fue salvado. Regresó a los pies de Cristo. Regresó por un interés mayor que la sanidad misma. Y vaya que en esas condiciones la sanidad tendría que haber sido algo absolutamente primordial y prioritario en el corazón de esas personas. Pero él entendió que lo más importante era rendir adoración, culto, veneración a aquel que por gracia le había dado la sanidad. Y entonces no solamente recibió lo temporal, recibió lo eterno, hermanos, vida eterna. A eso somos llamados. El Señor, yo creo que si hiciéramos ahorita una encuesta, innegablemente la lista sería gigantesca si enumeráramos todas las bendiciones sensibles, tangibles, materiales, físicas, de alimentación, de provisión, de sanidad, etcétera, que todos hemos recibido de parte de Jesucristo. Yo particularmente te puedo decir, yo adolecía de problemas en mi espalda muy severos a mis 25 años de edad, después de haber practicado mucho deporte, y probablemente en consecuencia de esto, yo tenía graves problemas en mi espalda. Y recuerdo muy bien un día, hermano, dándome una ducha en la Ciudad de México, claramente experimenté el momento en el que el Señor le dio sanidad a mi espalda, y hasta el día de hoy, hermano, no me he vuelto a enfermar de mi espalda, nunca más. Pero ¿qué crees? Sí me enfermo de la rodilla, y con alguna regularidad traigo mi rodilla inflamada a la izquierda y no puedo caminar bien. Imagínate si yo me hubiera conformado con la sanidad de ese momento. El Señor nos está diciendo: esas cosas son caducas, forman parte de la naturaleza caída. La enfermedad y el dolor es algo que inequívocamente todos, redimidos y no, van a experimentar. Pero hay cosas eternas que cuando se establecen en tu corazón, cuando son ciertísimas en tu vida, te dan estabilidad, paz, equilibrio y te permiten transitar en gozo a pesar de que la adversidad nuevamente venga a tu vida, porque la adversidad nuevamente tocará la puerta de nuestra vida, hermanos. ¿Estamos entendidos de eso? Entonces, cuando hablamos de bienaventuranza, de felicidad, hermanos, es en un contexto bíblico. Nada tiene que ver con la felicidad basada en circunstancias, sino con la condición interna fundamentada en la residencia misma de Dios al interior de nuestras personas. Fíjate lo que nos dice el versículo 3 de Mateo 5. Vamos a empezar con la primer bienaventuranza. Dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién quiere ser pobre, hermano? Aquí dice la Biblia que bienaventurado. Ya veíamos que bienaventurado, ¿qué es? Una felicidad extraordinaria, una bendición incomparable, es algo extraordinario. Bueno, dice bienaventurados los pobres. Pero acota, ¿verdad? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo con esto? Bueno, a estas personas a las que se está refiriendo como pobres, evidentemente no está aludiendo a las personas que están desprovistas de bienes materiales o económicos, no. Porque entonces el Señor atribuiría a la pobreza, a la miseria material, las grandes bendiciones espirituales, ¿no? Tú tienes que ser pobre materialmente, un miserable materialmente, una persona desprovista de bienes materiales, para que entonces las grandes bendiciones espirituales vengan a tu vida. ¿Y en qué condición quedarían las personas con mayores condiciones o posibilidades económicas, o los ricos? ¿Quedarían excluidos de la bienaventuranza? No, evidentemente, hermanos, el Señor no se está refiriendo a los aspectos materiales.
Ahora, sí es una realidad que en las Escrituras encontramos bendiciones específicamente dadas a las personas desprovistas materialmente. Fíjate lo que dice el Salmo 140, verso 12. Dice, yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. En ese sentido vemos gracia, misericordia, sustento, provisión sobrenatural, oportuna de Dios por la bondad de su corazón a favor de los pobres. Pero no es a lo que se está refiriendo en ese sentido la bienaventuranza. Un escritor llamado Martin Lloyd-Jones, que yo les recomiendo leer algunas o una gran parte importante de su obra literaria, es muy valiosa, dice lo siguiente, y lo dice acertadamente: la pobreza no garantiza la espiritualidad. Cuando vemos una persona desvalida económicamente, eventualmente decimos, mira, qué persona tan humilde. Y cuando a veces nos acercamos a esa persona, interactuamos con esa persona, nos damos cuenta de que no tiene nada de humildad en su corazón. Su forma de pensamiento, en vez de ser humilde, en vez de ser apacible, es una conducta soberbia y orgullosa. Entonces, hay personas que carecen de bienes materiales, sin embargo, son soberbias y son orgullosas. El Salmo 34:6 dice lo siguiente. Fíjate, este pobre clamó. ¿Quién escribió el Salmo 34? El rey David. ¿Qué dije que era David? ¿Era el qué? El rey, ¿verdad? El rey David. Y dice, este pobre clamó. Y tú dices, ¿pobre? ¿El rey David? O sea, el rey David comía lo que quería dentro de la dieta judía. El rey David comía lo que quería, bebía de los vinos que quería, tenía todos los elementos materiales para poderlo considerar como una persona rica de su época, muy rica. Hermano, cuando tú lees la segunda carta de Samuel, cuando ya se describen todas las victorias bélicas que el rey David tuvo a lo largo de su ministerio, hermano, te das cuenta de que era una riqueza impresionante, porque no solamente cobraban victorias sobre los pueblos enemigos, sino que además literalmente se saqueaban sus bienes y los botines eran impresionantemente grandes. Y todos los artículos de oro, hermanos, eran presentados al Señor como tributo de adoración de los botines que obtenían de las victorias bélicas. Entonces, evidentemente no se está refiriendo a una pobreza material. El rey David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿A qué pobreza, hermanos, se está refiriendo el rey David en este salmo? Se está refiriendo a la pobreza del alma en la que los sumergían. ¿Qué cosa? Las angustias. Ese mensaje está bien para el hermano Angustias, que tan solo de verlo al rostro dices, ¿cómo sufre este hermano? Sufro. Dios libra a David, dice, de sus angustias, y esas angustias le generaban una autopercepción emocional, espiritual, anímica, mental a David de sí mismo, de pobreza y de miseria. De hecho, la palabra pobre del hebreo aní significa deprimido de mente o de circunstancia, afligido, fatigado y sufrido. Entonces lo que David está haciendo es reconocerse a sí mismo como un pobre de espíritu. Él está reconociendo una miseria del alma, una miseria del espíritu. Él está reconociendo su necesidad de Dios. Y en ese sentido, él se ve a sí mismo como un mendigo y como un pordiosero. Y justamente nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra griega tojos, con P inicial en el griego, tojos, que se traduce como pobre, y describe de manera clara a un mendigo en condición absoluta, un pordiosero. Un teólogo escribió lo siguiente: solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Solo el que se ha reducido a sí mismo a la nada y descansa en la gracia de Dios es un pobre en espíritu. Otro teólogo, pastor, predicador anglicano que Dios utilizó muchísimo durante su vida, llamado John Stott, escribió lo siguiente: por eso ser pobre en espíritu es reconocer delante de Dios nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual. Somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios
y no merecemos otra cosa que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. Pobres, miserables, pordioseros espiritualmente. Entonces, pobre en espíritu, lo podemos ir viendo, es una expresión que describe a una persona humilde que se sabe indefensa, inhábil para resolver el gravísimo problema de una eternidad separada de Dios por causa de su pecado. Una persona pobre en espíritu es aquella a la que le ha hecho sentido en la mente y en el corazón cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no es el cese de la existencia, la muerte es la separación eterna de Dios. Y no hay forma en la que por tus medios, tus méritos, tus habilidades, tus destrezas, tus negociaciones con Dios puedas transitar esa distancia favorablemente. No hay manera. Es una distancia tan abismalmente grande, hermano, que no puedes transitar la trayectoria para encontrarte con Dios por tu propia fuerza. Una persona que se sabe distanciada de Dios, muerta en ese sentido escritural, hermano, es una persona que entiende su condición miserable, entiende su pobreza. ¿Qué le resta a esa persona por hacer? No puede hacer nada. ¿Qué le resta a esa persona? Clamar por misericordia. Vamos a suponer que tú tienes la posibilidad económica, hermano, terminando el servicio ese bonito domingo, y suponiendo que no hubieran disturbios en la ciudad, ¿verdad? Y que pudiéramos transitar libremente por ella, tuvieras la oportunidad de, terminando el servicio, ir a comer al mejor restaurante de la ciudad, sin ningún tipo de problema, hermano, porque tienes la solvencia económica para hacerlo. ¿Cuál será el mejor restaurante de la ciudad, hermanos? ¿Cuál será? ¿Los Doraditos Patty? Digo, es el que yo conozco, ¿no? ¿Cuál será el mejor restaurante de la ciudad? Bueno, tenemos uno que se llama el Steakhouse, ¿no? Hay otro que se llama Cocina M, ¿no? Y no sé si sean los mejores, pero bueno, al menos son de los más visibles en el Paseo Lázaro Cárdenas. Imagínate que tú llegas a ese lugar, te entregan la carta, obviamente te atienden con todo beneplácito, de una manera extraordinaria. Ni siquiera ves la lista de precios, hermanos, sino que solamente ves los platillos y eliges aquellos que te son gratificantes, que son más agradables a tu paladar. Hermano, ¿qué haces cuando llegues a ese lugar? Solamente te gozas. ¿Qué haces cuando finalmente llegan los platillos a tu mesa y el aroma llega a tus papilas gustativas y comienzas a salivar y tienes el cuchillo en tu mano para darle un buen tajo a ese trozo de jugosa carne, hermano, con todo lo que tú quieras en aderezos? Hermano, ¿quién hace eso diciendo, cuánto sufro? Qué doloroso es vivir. ¿Quién hace eso? Nadie. Te gozas, hermano, lo disfrutas. ¿Qué sentimiento de necesidad tienes? ¿Qué necesidad de pedir auxilio o clamar por la intervención de algo a tu favor tienes o percibes en tu... No, por supuesto que no. Pero ¿qué sucede, hermano, si tienes más de 2 semanas sin comer un alimento digno? No tienes una vivienda donde poder pernoctar. Estás literalmente expuesto a la inclemencia del tiempo, de la naturaleza. Han pasado 3 meses y no has podido probar el agua para bañarte o lavarte la cara. Estás andrajoso, hermano. La gente se aleja de ti por la pestilencia de tu aroma. No tienes nada a tu alcance, no tienes absolutamente nada que proveerte, que darte para satisfacer tus necesidades. No tienes cubierta ninguna de ellas y no tienes nada en tus manos para obtenerlas. Nada. ¿Qué te resta por hacer? Antes de morir, ¿qué te resta por hacer? Clamar, pedir ayuda, entender tu condición y en absoluta humildad decir, si no me ayudan, estoy muerto. No sé si pueda sobrevivir en esa condición 2 días más. Alguien que me ayude. Esa es la posición espiritual en la que el Señor dice, si tú llegas a entenderte espiritualmente en esa condición, bienaventurado. Cuando entiendes que no tienes nada en tus capacidades, habilidades,
No tienes méritos, no tienes formas, no tienes nada que pueda cambiar esa situación. Estás muerto por ti mismo. Y entonces clamas por auxilio, por ayuda y por la intervención de alguien que pueda cambiar y transformar tu condición. Bienaventurado, porque entonces tuyo, en consecuencia, es el reino de los cielos. Es la persona que entiende su urgente necesidad de ser salvado de esa condición y entonces pone toda su confianza en Dios. Pone toda su confianza en Dios. El pobre en espíritu es completamente lo contrario al autosuficiente, al que cree que, bueno, no soy tan malo. Bueno, todavía tengo una lata de sardinas. Durante nuestra infancia, por circunstancias familiares, hermanos, pasamos por algunos momentos difíciles económicamente. Yo recuerdo que mi mamá hacía de los momentos de la comida el momento más extraordinario del día, con una lata de sardinas y una olla de frijoles. Mi mamá, maestra normalista de profesión, sabía interactuar con los niños. Nosotros éramos niños y entonces nos hacía historias extraordinarias y nos decía quiénes eran las personas que disfrutaban de un delicioso taco de sardina. Y cuando nos hablaba de cómo se elaboraba el taco de sardina, hermano, que en sí era abrir la tortilla y meterle la sardina, pero mi madre lo describía de tal forma, acompañada de un delicioso plato de frijoles, nosotros decíamos, ya dánoslo, ya dánoslo. Y lo disfrutábamos tanto, hermano, de verdad. Gracias a Dios por la vida de mi madre, de verdad, una bendición, que nos hizo, entre otras cosas, pues no ser personas difíciles para el tema alimentario, ¿verdad? No, hombre, hermano, nosotros somos panza de misionero, nos entra lo que sea. Gracias a Dios por ello. Pero si tú sabes que te queda una lata de sardinas en la alacena, una lata de atún, antes de pensar en salir a buscar el auxilio de alguien, dices, bueno, tengo la lata de sardinas. ¿Qué es una lata de sardinas, hermano? Una riqueza para el que nada tiene y la consume antes de pedir auxilio. No, el pobre en espíritu es la persona que sabe que no tiene ni una lata de sardinas para sobrevivir. No tiene nada. Y entonces clama por la misericordia de Dios. Mateo 9:11 dice así. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor no se estaba refiriendo a los enfermos del cuerpo, sino justamente a los enfermos del alma, del espíritu. Y entonces dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son estos pecadores que se arrepienten de su condición caída? Estos pobres en espíritu a los que se refiere Jesucristo mismo en Mateo 5. En Lucas 18, verso 9 dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, el fariseo, te recuerdo, hermano, que era una persona que conocía la ley, decía cumplir la ley y por lo tanto eran de esas personas que eran vistas por los judíos como en un estándar moral muy alto, ¿no? Entonces, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Te das cuenta que no oraba a Dios, sino que estaba hablándose a sí mismo, ¿no? Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, mira, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, el otro al que se refería Jesús. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, dice el Señor Jesús, no quería ni aún alzar los ojos, él estaba avergonzado delante de Dios, en una condición de humillación, en tanto que el fariseo, por su espiritualidad aparente, se entendería que tendría que ser un hombre humilde, pero era el más soberbio,
En cambio, este hombre pecador, pero consciente de su condición pecaminosa, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy el pecador. O sea, este hombre lo que está diciendo es que era un hombre no que cometía pecado, sino que toda su naturaleza era de pecado. O sea, yo soy un pecador no porque a veces peco, sino peco porque soy un pecador. Mi naturaleza es de pecado. Y entonces Cristo dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano, que era un cobrador de impuestos y por lo tanto considerado como uno de los enemigos públicos de la nación de Israel, porque eran trabajadores para el imperio romano quienes se encargaban de cobrar los injustos impuestos del imperio y además cobrar algo más para ellos mismos. Entonces eran enemigos públicos, pero este hombre arrepentido, este hombre sabiéndose en la condición miserable en la que se encontraba, su naturaleza le dice: Señor, sé propicio a mí. Es decir, sin ti estoy perdido, soy un miserable, un pordiosero, un mendigo. La riqueza de este hombre seguramente era muy grande, pero espiritualmente era un mendigo, era un pordiosero, y se reconoció como tal. Mateo 5:3, nuevamente yo se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una traducción un poco más dinámica y parafraseada de la Escritura. Dice Mateo 5:3, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. La Reina Valera y otras traducciones más literales dicen: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero esa traducción, que es más parafraseada, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, pregunta de examen: saquen una hoja, su pluma, le ponen su nombre, por favor, y su número de lista. La pregunta es: ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes? No son los faltos de carácter, hermanos. No son los desvalidos materialmente. No son aquellos que en alguna forma carecen de recursos, sino aquellos que de ninguna forma tienen una alta consideración moral y espiritual de sus personas, que consideran su propia pecaminosidad como un problema insalvable, a menos que Dios intervenga en un acto de su gracia y de su misericordia. Son las personas conscientes de sus debilidades y entienden claramente su urgente necesidad de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Ahora, ¿a quién le da Jesucristo este mensaje? ¿Cuál es la audiencia de nuestro Señor Jesucristo? Los hombres que estaban por alguna causa en su condición interna en la necesidad de conocer más quién es ese maestro, quién es ese predicador, quién es ese hombre que predica y establece la verdad como alguien que tiene autoridad, quién es Él. No eran los que iban tras sus maravillas, milagros, prodigios y señales. Eran aquellos que entendían que algo había en ese hombre que podía transformar eternamente su condición. Es a ellos, hermanos, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Lamentablemente, dentro de las iglesias del Señor, a veces esta no es la autoconsideración de algunas personas. Apocalipsis 3:17 nos menciona justamente este caso. Una iglesia que pensaba de sí misma de forma diferente. Y dice el verso 17, Apocalipsis 3, dice: porque tú dices, es Jesús hablando, porque tú dices, yo soy rico. Cristo le está hablando al ángel de esa iglesia. En términos interpretativos podemos pensar que era el pastor de esa congregación, pero le está hablando al pastor para que él dé este mensaje a toda la iglesia. Entonces, cuando habla en la segunda persona del singular y le dice tú, no se está refiriendo al pastor, se está refiriendo a toda la congregación. Dice: porque tú dices, yo soy rico. Eso era lo que sentía esta iglesia. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, el problema no es que lo seas, el problema es que no te has dado cuenta de que lo eres. No te has dado cuenta de la realidad de tu condición espiritual y por lo tanto, aun cuando tienes los bienes materiales o esos bienes materiales han desviado tu atención de tu verdadera condición y necesidad. Y por lo tanto no percibes, no sientes, no consideras la necesidad urgente que tienes de mí y de mi intervención en tu vida. Entonces el llamado es a que nada, ni los bienes materiales, hermanos, ni los éxitos profesionales, laborales, ni ministeriales, ni el reconocimiento, ni la anuencia que podamos tener de las personas, ni la autopercepción de alcance, de logro, o los satisfactores que tengamos cercanos a nosotros, nos desvíen de la conciencia permanente que tenemos o que debemos de tener de quiénes somos sin Cristo. ¿Y quiénes fuimos sin Cristo, hermanos? ¿Quiénes fuimos sin Cristo? Y que entonces lo que hoy somos, personas que somos consideradas como parte del pueblo de Dios. Antes, como hemos comentado, éramos parias espirituales, gente indeseable, no éramos nadie. Pero dice la Biblia que hoy hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y hoy somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios, gente santa, gente apartada, gente reservada para su servicio, para su honra y para su gloria. Hoy, hermanos, estamos en esta tierra con la única propuesta de parte de Dios, la única proposición divina de llevar el mensaje de salvación del que nosotros fuimos sujetos, para que otros pobres en espíritu, que se saben inválidos, desvalidos, indefensos, en miseria, en condición vil y miserable, entiendan que hay alguien a quien, clamando por auxilio, les será entregada la salvación. Estamos aquí, hermanos, para predicar las virtudes de Jesús, de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Qué triste cuando en la iglesia hay un grupo de orgullosos espirituales que dejan de ver la gran necesidad que tienen en todo momento y en todo lo que hacen de Dios. Esos orgullosos, y no estoy hablando de esta iglesia, sino una que está aquí por Timbuktu, hermano, allá por África, ¿verdad? No está. Qué triste cuando en esas iglesias hay personas que piensan que sus bienes materiales establecen un factor diferenciador de los demás, miembros de su congregación o de la iglesia de Cristo en general. Que en alguna forma en lo material o en lo conductual o en lo moral no están tan desvalidos. O que dicen, soy un hijo de Dios, pero la verdad es que nosotros no éramos tan malos, ¿no? O sea, bueno, sí, Dios nos salvó, bueno, sí, Dios intervino, qué bendición. Pero no éramos tan malos como la prostituta de la parte de allá, de la otra parte de la colonia, que esa mujer, qué bárbara. Mira, qué milagro tan milagroso hizo Dios al salvar a esa mujer, a esa prostituta, ¿verdad? O al delincuente, ¿no? Esa es una persona que ya perdió la noción y ya perdió la conciencia de quién es sin Cristo y quién era sin Cristo. O las personas que materialmente se sienten tan bastadas, tan solventes, que comienzan a establecer sus vidas en esas esferas herméticas de egoísmo, de percepción personal de la realidad, sin ver más allá de sus límites, más allá de sus familias, más allá de sus negocios, más allá de sus condiciones y de sus facilidades. Y que saben que son dependientes de Dios, pero vienen a la iglesia para que el Señor conserve su estado de bienestar. Señor, qué bueno has sido con nosotros. Mira, nos ha ido bien en el negocio, en la empresa. Padre, la verdad es que hemos visto tu gracia, tu amor, tu piedad, tu misericordia. Y vienen a la iglesia buscando de alguna forma el favor de Dios para que el Señor no les retire esos beneficios. Hermano, multitud, chusma. Voltea a ver a tu hermano y dile, no seas de la chusma.
O hazle como Kiko. Hermanos, no seamos chusma. Ahora fíjate, cuando el Señor habla de la multitud, y entendemos que la multitud es eso, gente en esa turba desordenada, el Señor no está hablando de esta gente peyorativamente. Kiko sí habla de ellos, ¿verdad? Digo, una abismal comparativa, pero es que oímos chusma y pensamos en Kiko, ¿verdad? Chusma, chusma, y ya, y te vas, ¿verdad? Desprecias a la chusma. No, Jesús cuando menciona la chusma no lo hace peyorativamente, lo hace descriptivamente. Él está describiendo lo que hay en sus mentes, lo que hay en su corazón y lo que se muestra en su conducta. Hermanos, no seamos chusma, no seamos turba. Tenemos que rectificar nuestras motivaciones, el motor que nos moviliza a Jesús. No nos quedemos en la falda del monte. Sigamos a Jesús a donde haya que seguirlo para conocerlo más, para amarlo más y manifestar que le conocemos a través de nuestra obediencia a sus preceptos y a sus mandamientos, hermanos. Seamos de esos pordioseros espirituales que entendemos que si el Señor en gracia no interviene, estamos perdidos, que somos el resultado de la pura gracia de nuestro Dios. En Hebreos 13:20, fíjate lo que dice. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿cómo es mencionado Jesús? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Cuál es la oración del autor de los Hebreos aquí en este contexto, hermano? Que Jesucristo nos haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí la Biblia está diciendo que solamente Cristo nos puede hacer aptos. Entonces tenemos aptitudes por nuestra fuerza y capacidad, y la palabra aptitud significa la capacidad de desempeñar una tarea, una misión, una asignatura, ser aptos. Hay ocasiones en que tenemos una buena actitud, pero no tenemos la aptitud para hacerlo, ¿no? Ahora que me corté el cabello, recientemente pasamos por una estética en donde yo vi cómo estaban cortando el cabello a otro hombre desvalido, pobre y miserable. Yo dije, esta persona tiene muy buena actitud, porque la veías manejando las tijeras como si de verdad supiera usarlas. Pero cuando yo vi lo que estaba haciendo, dije, no, vámonos. Esta mujer tiene una gran actitud, pero no tiene aptitud. La actitud tiene que ver con el estado de ánimo, el gozo, el júbilo o la ausencia del mismo con el que hacemos una tarea. Es cuando dices, qué buena actitud tiene esa persona. O dices, qué mala actitud tiene esa persona. No, la aptitud es diferente a la actitud. La aptitud es una capacidad que has adquirido, que has desarrollado y te hace capaz de desempeñar una tarea. Bueno, dice la Biblia que era para la vida cristiana, que consiste en conocerle y hacer su voluntad, hermanos, solamente Cristo puede hacernos aptos. Solamente Jesucristo. Entonces es Dios quien nos hace aptos, es Él quien nos capacita. Él actúa en nosotros por medio de Cristo, quien es mencionado como el gran pastor de las ovejas. ¿Te das cuenta que no es mencionado como el gran pastor de los leones? ¿Por qué? Porque un león no necesita ser pastoreado, hermano. ¿Un león qué necesita ser? Domado, pero no pastoreado. ¿Qué necesidad de pastoreo tiene un león si tiene toda la constitución genética y fisiológica para poder bastarse a sí mismo, hermano? Un león sobrevive siendo león, punto, y se acabó. Tiene la capacidad de depredar a sus presas y alimentarse. Tiene la capacidad de establecer su propia manada y resguardar a los miembros de su manada. Por eso la Biblia no nos compara a nosotros como leones, nos compara con ovejas, animales que no tienen destreza, que no tienen habilidad, que son torpes, animales que si no son pastoreados, alimentados, suplidos, si no se les entrega el agua, si no se les guía a los pasos correctos,
Si no se les resguarda y protege, están caminando a la muerte. Una oveja necesita ser pastoreada, alimentada, se le tiene que dar de beber, se le tiene que cuidar, se le tiene que alimentar, se le tiene que curar, se le tiene que sanar. Una oveja sin un pastor está muerta. Eso somos, hermanos, sin Cristo. Y entonces cuando de manera petulante, ya en condición de salvación, creemos que podemos comenzar a distanciarnos de nuestra dependencia de Cristo, es porque creemos que tenemos hoy habilidades o méritos ante Dios que nos dan cierto nivel de autonomía o autosuficiencia, y no es así, hermanos. Hoy somos ovejas y el gran pastor es Jesucristo, lo que involucra una dependencia permanente de Él, una autopercepción de miseria y de pobreza delante de Dios, y por lo tanto de continua petición de auxilio por su gracia y por su misericordia. El pastor de las ovejas. Y este pastor de las ovejas, a sus ovejas, dice, le entrega el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el lugar donde las personas que se rigen por las leyes de ese reino, ahí donde se reconoce que Dios es la autoridad máxima sobre todos los asuntos de mi vida, sobre todos los asuntos de mi familia, los asuntos de mi negocio, de mi trabajo, de mi empresa, de mi comunidad, de mi sociedad, de mi mundo y del universo. Esos son los habitantes del reino de los cielos, hermanos. Y de esto acabamos de hablar hace unas semanas, por la gracia de Dios en su palabra. El Señor nos ha dado el mensaje del reino de los cielos, y como nuestra oración es: venga a nosotros tu reino. Y sabemos que hay una promesa gloriosa del reino milenial. Hay lamentablemente algunas vertientes dentro del cristianismo que dicen que el milenio no existirá como un gobierno real de 1000 años sobre la tierra. Respetamos la postura, pero si nosotros evaluamos, hermano, la evidencia bíblica que existe sobre la mención, la promesa de un establecimiento de un gobierno milenario, 1000 años de gobierno perfecto, donde Cristo regirá con vara de hierro, en donde entre otros efectos será el atado por esos 1000 años de Jesucristo, inactivo en el abismo, para nuevamente volver a resurgir después de esos 1000 años por un poco de tiempo, y finalmente en el juicio del gran trono blanco será atado juntamente con la bestia y el falso profeta y echado al lago que arde con fuego y con azufre por la eternidad, donde también serán echados aquellos cuyos nombres resucitados de entre los muertos en ese juicio no sean encontrados en el libro de la vida, sino en el libro de las obras humanas. Bueno, en ese reino milenial, hermano, esperaremos ver la gloria de Dios, la gracia de Cristo durante 1000 años. ¿Quieres saber cómo es este reino milenial de acuerdo a las características bíblicas? Métete a la escuela bíblica. De hecho, es uno de los primeros temas, es un tema del primer cuatrimestre de la escuela bíblica. Tenemos de hecho una grabación igualmente, hermano, de enseñanzas que dimos hace tiempo y que tú puedes solicitar en la mesa de audio, hermano, sobre el tema del rapto de la iglesia y el milenio. Es el milenio, hermano, si nos vamos a la evidencia bíblica, el peso sobre la realidad de esta futura dispensación donde Cristo establecerá un reino real de 1000 años sobre la tierra es abrumadora en contra de aquellos que dicen que ya estamos viviendo el milenio. A ver, si ya estamos viviendo el milenio, entonces ¿por qué Satanás no ha sido atado ni echado al abismo? ¿Satanás sigue activo o no sigue activo, hermano? Satanás anda suelto. Pero eso está delimitado y juzgado por Dios en tiempo y forma. Y en el milenio Él quedará en condición inoperante. Pero ¿qué crees? Durante el milenio aún continuará registrándose maldad. Por lo que quedará totalmente demostrado que no necesitamos del diablo para generar nuestra propia maldad. La maldad emerge del corazón humano. Tenemos una tendencia a la pecaminosidad, pero también tenemos una inclinación divina a la santidad. Al final el ser humano será responsable del uso de su libre albedrío. Bueno, en ese milenio, hermano, que esperamos en un tiempo futuro, hermanos, hoy ya es una realidad. El reino de los cielos ya está en esta tierra, y como lo hemos estudiado, ¿en dónde? En el corazón de las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo.
que hemos respondido afirmativamente al mensaje del Evangelio y hemos entendido que sin Cristo estamos perdidos porque somos pobres, ciegos, miserables, desnudos, pobres espirituales, y hemos clamado por el auxilio de Dios, y el Señor nos ha entregado su salvación y su vida eterna a través de la fe, la pura fe. Porque el costo, el precio y la acción meritoria la ejerció Él en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y nosotros que hemos creído, entonces nuestro juicio por el pecado fue ejecutado sobre la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no seremos juzgados por el pecado porque Cristo fue juzgado por nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nuestras vidas y entonces somos gradual y progresivamente guiados a una forma de conducta, una forma de vida que refleja cada vez más la santidad de Jesucristo. Para los tales, el reino de los cielos ya llegó. Oye, el reino de los cielos entonces, hermano, no es una cuestión de geografía, no es una cuestión de territorialidad, es una cuestión de corazones humanos. Si Dios es un rey, el castillo de ese rey es mi corazón y tu corazón, si Dios es tu redentor en Jesucristo. El reino de los cielos, hermanos, es el lugar donde se reconoce que Dios es la autoridad máxima en todo el universo. Estas personas sobre las cuales el Señor ejerce su voluntad soberana, formamos parte del reino de los cielos. Y el vivir en esa condición es fuente de verdadera paz, de verdadera tranquilidad, de gozo, de verdadera felicidad permanente, bienaventuranza. El máximo nivel de gozo, paz, plenitud y estabilidad a pesar de la adversidad. Y el más grande enemigo de esa felicidad verdadera es la soberbia y el orgullo. Entonces el Señor nos enseña que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual. Somos llamados a ser conscientes de esto. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? ¿En qué grupo de personas estamos ubicados? Los que reconocen su necesidad material, su necesidad familiar, o si acaso su necesidad anímica, moral, en el entorno de un matrimonio que tiene que ser restablecido, una familia que tiene que ser reordenada, una condición que tiene que cambiar. Y entonces vamos siguiendo a Jesucristo solamente por la entrega de esos beneficios, la obtención de esos beneficios que finalmente son transitorios, terrenos y caducos, hermano. ¿Sabes que en aquel día en la presencia de Dios, la que hoy es tu esposita linda, amada, santa y venerada, ya no va a ser tu esposa? Tu hijito querido, tu hijito del alma por quien has entregado la vida, sangre, sudor y lágrima, hermano, ya no va a ser tu hijo. Si es salvo y esté allá, ya no va a ser tu hijo. Si entiendes que las deudas que hoy te roban el sueño, te han robado la paz, te han secuestrado el alma, te han drenado el ánimo, en aquel día allá no hay Electra, hermano. Allá no hay deudas, y la única deuda que nos destinaba a la muerte fue cubierta por Jesucristo, y por eso estaremos allá. Entonces, los que buscan a Dios por resolver esas cuestiones materiales, y nuevamente insisto, no está mal que pidamos a Dios por eso, porque es cierto, transitamos en un mundo terreno donde tenemos necesidades, pero ese no puede ser el centro, no puede ser la razón de nuestra búsqueda. No es por eso por lo que debemos de venir a la iglesia. A la iglesia venimos y a la comunión con Dios vamos y a la oración nos presentamos y la meditación bíblica la practicamos porque entendemos que sin Cristo estamos perdidos, miserables, pobres, desvalidos, desnudos. Y al ser conscientes de ello, el Señor dice, en ello hay una gran bienaventuranza, porque solamente en esa condición entiendes tu dependencia de Dios. Y entonces al clamar en humillación, en arrepentimiento, por perdón, el Señor dice,
te entrego el reino de los cielos. Cuando entiendes que no es tu mérito, sino el mérito que Cristo ejerció en la cruz del Calvario, sin el cual estaríamos perdidos, hermanos. Entonces la pregunta para terminar sería: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿A qué grupo de personas perteneces? ¿A la multitud? ¿O eres un discípulo de Cristo en proceso? Contestémonos con humildad y honestidad esta pregunta, porque puede definir el rumbo del resto de tu vida siguiendo a Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos bendecir tu nombre, exaltar tu majestad y agradecerte, Señor, agradecerte, porque un día, Señor, permitiste, propiciaste que nos diéramos cuenta de esto. Cuán viles y miserables somos por nuestro pecado. ¿En qué condición nacimos y comenzamos a desarrollarnos? La vaciedad de nuestros intereses humanos, de nuestra forma de pensamiento, nuestras ideologías y nuestras filosofías. Lo vano de nuestras metas y de nuestras búsquedas, nuestras causas, Señor, están vacías sin ti. Nos permitiste ver que vivir por lo material hace de nuestra vida una vida miserable de la que no nos damos cuenta. Y de que seguirte solo por beneficios humanos, materiales, caducos, nos hace más miserables y más insensibles de esa miseria. Señor, eres tú y solo tú el centro y el motor de nuestras motivaciones. Perdónanos por la idolatría de sacarte del centro del corazón y poner cualquier otro nombre, cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Señor, perdónanos. Tú eres la razón, tú eres el motivo, es por ti, Cristo, y es para ti. Señor, queremos seguirte por conocerte, porque entendemos quiénes somos sin ti. Gente miserable, desvalida, pordioseros, que claman a ti diciéndote: sé propicio a nosotros. Tú eres Dios y nosotros pecadores. Extiende tu gracia, Señor. Sálvanos y guíanos. Enséñanos a vivir como gente tuya, como tus hijos, como gente de tu reino, gente humilde, gente obediente, gente dependiente de ti. Enséñanos, Cristo, y ayúdanos contra esta carnalidad, Señor, contra la que combatimos todos los días, pero que tu gracia, que tu voluntad triunfe una y otra vez, mi Dios, en nuestros corazones. Y jamás, mi Dios, jamás el pecado gane ese trono. Tu trono es mi corazón, Señor. Tu reino está establecido en mi corazón. Tú gobiernas mi corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén
y amén.